Hola, Ya. Greta. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues bien, aguantando como puedo. Bueno, ¿qué estás en tu piso de Madrid? Sí, en casa. En casita. Bueno, como todos un poco de sábado, ¿no? ¿Cómo Sí, la podemos? verdad es que sí. ¿Y qué estás haciendo estos días? Pues la verdad es que yo creo que hago un poco lo que hace todo el mundo, ¿no? Siempre me hacen esta pregunta y pienso, pues leer, mirar series, entrenar, Sí. cocinar, poco más. ¿Y eres de las que están con la creatividad a tope? O sea, de las que piensan que tienen que estar a full de creatividad o estás un poquito más alejada y más tranquila? Pues la verdad es que como me vienen, tampoco me esfuerzo. Si de repente me apetece escribir, pues sí me pongo un poco más creativa, pero la verdad es que tampoco soy como de ponerme metas al día ni nada de todo eso, para nada. Sí. Y todo esto, ¿en qué proyectos te pilló? ¿En qué proyectos me pillas? ¿Quieres Sí, o decir en sea, medio del... te has tocado algún proyecto, alguna grabación, algo que, no sé, algo que No, estabas preparando? la verdad es que no, gracias a Dios, no me ha pillado con ningún rodaje. Pero sí, por ejemplo, tengo una serie por estrenar con amigos de la iglesia que se llama 30 monedas, que no sé si por culpa de todo esto pues se va a retrasar un poco el estreno o esas cosas quizás sí, Sí. pero no me ha pillado ningún rodaje. Pero sí que te pilló un poco con la resaca de todo el, Eso sí, no sé, de la nominación de los Goya, eso sí. Alcanza de Plata, a los Feroz. ¿Cómo viviste todo esto? Pues la verdad es que tengo un recuerdo muy bonito de todo lo que ocurrió, sobre todo de San Sebastián. De San Sebastián tengo un recuerdo maravilloso. Sí. Y tampoco me venía del todo mal, quiero decir, emocionalmente, todo para mí enero ha sido un mes de muchísimas emociones. Entonces un poco de calma tampoco iba tan mal. Lo que pasa es que No. se está haciendo un poco largo ya. Demasiada. Sí. Y sé que esto te lo habrán preguntado millones de veces, pero es curiosidad y en las preguntitas que dejaron nuestros seguidores lo preguntaban un montón. Y es en cuanto a la hija de un ladrón, el Ujú. hecho de trabajar con tu padre Sí. sobre una relación tan tóxica y de repente salir del rodaje y que todo vaya bien. ¿Cómo es eso? Pues la verdad es que el rodaje fue bastante más fácil de lo que esperábamos. Esperábamos que hubiese más conflicto entre nosotros, sobre todo en escenas que eran más complicadas, que luego nos quedásemos tocados, que se nos quedase como un poco esa sensación adentro. Y la verdad es que no. Todas las entrevistas nos decían como, ¿cómo ha sido? Ha sido muy duro, habéis sufrido mucho. Y Sí. nos hubiese gustado tener un poco más para explicar, porque la verdad es que fue bastante fácil. También tener a Belén ahí al lado era una joya. También los personajes, el tipo de relación que tienen es muy distinta a la que tenemos nosotros. Entonces, realmente tampoco habían cosas, digamos, que a la hora de actuar se nos mezclasen, yo creo, ¿no? Como la situación de Sara, digamos, y de la relación de ellos era tan lejana a la nuestra, era difícil, yo creo, que se nos mezclasen ahí emociones. Si hubiese sido algo quizá un poco más cercano, una Ujú, relación padre-hija que más o menos va bien, pero ¿no? que ocurren cosas, quizá ahí ujú. hubiese sido otra movida. Sí, Pero, pero la verdad es que lo llevamos bastante bien. sí, qué guay. Y para él de repente, claro, que tu hija sea la actriz protagonista de la película, o sea, debe ser algo fuerte, ¿no? No lo sé, bueno, claro, él siempre es el protagonista, entonces me tocaba a mí. Pero, pero bueno, desde el principio ya se veía, la verdad es que también cuando leímos el guión, el personaje del padre es un personaje muy importante. Entonces yo creo que él no hubiese dicho que sí a esta película si el personaje suyo tuviese menos importancia, porque hubiésemos dicho, esperamos a que sea una película, ¿no? donde los dos personajes tengan mucho peso. Entonces, aunque Sara sea la protagonista y lleve un poco toda la película, sí que es verdad que el personaje del padre de Manuel es imprescindible. Es el segundo protagonista y un poco
todo lo que ocurre. ¿Y estaba hecha para vosotros? ¿O seréis vosotros el principal, los actores que quería desde el principio? Pues Belén dice que sí. Yo creo que cuando ella escribía el guión no lo tenía tan claro que fuese para mí. Creo que sí que hubo un momento durante la escritura del guión que decidió que yo fuese la protagonista, aun cuando estaba haciendo como unas versiones del guión. Sí. Y cuando primero me lo propuso a mí, yo siempre lo cuento, primero me lo propuso a mí. Y entonces ahí ella me dijo, yo lo leí y le dije, ¿y si mi papá hace de mi papá? Y ella me dijo, yo lo he pensado, pero no te he dicho nada, pues porque no sé si tu padre querrá o no, ¿no? Pero bueno, sería increíble, claro, porque es súper realista entonces. Claro, Y entonces yo se lo envié a mi papá y le dije, léetelo, si te gusta lo haces, si no te gusta, desde luego no lo hagas por compromiso conmigo para nada. sí, Y le gustó. qué bien. Y he leído también que decías que preparas tus papeles de fuera hacia adentro. Y no lo he entendido. ¿Cómo? A ver, eso he dicho yo? Sí, ponía en una entrevista, creo que era para El País, decías que preparas tus papeles como de fuera hacia adentro, como que marcabas unos límites. Ah, vale. Y Lo que yo claro, lo digo leí y no lo entendía. Y digo, "Jo". es un poco, es que me cuesta un poco de explicar esto. Es una cosa que mi Sí. padre siempre me ha contado mucho, que me parece muy, muy bonita. Que es que cuando tú tienes los límites de un personaje muy marcados, quiero decir, si tú empiezas a trabajar un personaje, ¿no? Y no sabes muy bien por dónde tirar. Si tú no te pones límites, pues en una escena la puedes hacer de 200.000 maneras. Siempre hay 200.000 maneras de hacer una escena. Entonces, cuando digamos que tiene ese personaje marcadito, digamos que sabes cómo suele sentir, cómo suele actuar, cuáles son sus miedos, cuáles son sus limitaciones, dentro de ese cuadrado que tú ya te marcas, ahí tienes un abanico de creatividad mucho más grande. Sin esos límites, creo que te puedes perder en el personaje, Vale, porque no hay limitaciones, ¿no? sí, Pero eso es lo que yo decía un poco. Em, vale. no sé si se entiende muy bien, eso Sí, se sí, tendría que poner sí. con ejemplos quizá. Y bueno, por ejemplo, has hecho ya cositas, o sea, pelis, series con Isabel Coixet, Alex de la Iglesia, que decías antes. Si pudieses elegir director o directores con los que trabajar, en plan que te dijesen cualquiera, ¿quién elegirías? Yo me encantaría trabajar, yo siempre digo lo mismo, Sorrentino y Haneke. Si pudiese como soñar. Sorrentino, Haneke, espera, ¿qué he pedido antes comida? Bueno, Sorrentino, Haneke y me gustaría volver a repetir con Isabel Cochet, me gustaría volver a trabajar con Belén Funes, me gustaría trabajar con Almodóvar, Amenábar, eh, Mariano Barroso, Cesgay. Puedo seguir, ¿eh? Lo que pasa es que a veces me quedo ahí, no sé. ¿Y te Tengo muchas ganas de gustaría? trabajar con gente de fuera, siempre lo digo, pero tengo muchas ganas de trabajar fuera. Películas europeas o dentro de Francia, Alemania y luego pues, también Estados Unidos, Sudamérica. Y estás pensando ya en eso, en despegar, ¿no? En salir fuera de España y buscar. Esa ha sido una cosa que siempre he tenido un poco ahí, porque desde que soy pequeña que quería trabajar como en las películas de Estados Unidos y así. Lo que pasa es que con el tiempo sí que he empezado a tener como menos prisa, ¿no? Porque me he dado cuenta pues que se tiene que ir muy poco a poco, que también me apetecía tener un poco un nombre aquí y luego pues quizá ponerme las cosas más fáciles para salir. Realmente creo que trabajar fuera es muy difícil. Y también creo que hay muchos actores que no les apetece y no les interesa, ¿no? Y mi padre, por ejemplo, no ha tenido nunca tanto estas ganas de hacer cine fuera. Yo es algo que sé que, por lo menos, si no lo hago es porque lo habré intentado mucho y no lo habré conseguido. Pero Sí. desde luego que es una meta que tengo clarísima. Y si, por ejemplo, te dijesen que puedes ser la protagonista de cualquier peli ya hecha, ¿de qué peli te gustaría ser? Esta pregunta me la hacen mucho y voy a tener que pensar una peli, porque siempre digo que no lo sé. Eh, una película ya hecha.
Me pasa mucho cuando veo cine o cuando veo películas o series que digo, joder, ¿cómo me gustaría haber hecho esto, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy mirando Ujú. Unorthodox, pues sí que lo veo y digo, joder, ¿cómo me gustaría? Que no se puede, yo no puedo, ¿no? Porque es un personaje muy específico, pero ¿cómo me gustaría hacer lo que está haciendo esta tía, ¿no? Este guión. Y si intento pensar así una peli, pues te diría jamón, jamón, por Qué decir así bueno. una que me La venga verdad es ahora. que te pega. Qué guay. Teníamos una pregunta también que me ha llamado mucho la atención, que es, ¿qué sientes cuando te ves en pantalla? Pues la verdad es que depende mucho del proyecto. La primera vez que me vi, por ejemplo, en La hija de un ladrón, pensé, no hago nada toda la peli, es aburridísimo lo que hago. O sea, creo que no estoy, siempre me pasa un poco eso, que siento que hago demasiado poco, pero creo que es una cosa también un poco mía, ¿no? Como me da mucho miedo sobreactuar, tengo un terror a sobreactuar, pues entonces a veces digo, joder, pero te me vas a un extremo, hija, en plan, no me estás haciendo nada, pero eso es una cosa mía, yo creo. Cada vez me veo mejor. Mi padre siempre me ha dicho que mirarse es algo muy... No todos los actores no todos los actores se miran, o muchos Ujú. que ni se miran, otros se Ya. miran mucho Sí. para ¿no? Rectificar las cosas que has hecho mal. Y otros, yo la verdad me miro en el estreno, quizá me miro en algún pase más y no me miro más. Solo O una sea, vez. no, una vez solo no, porque por ejemplo La hija de un ladrón pues la vi en San Sebastián, y luego la había visto antes una vez y la miré otra vez más con un colega, pero ya está, no la miré más. Sí, Y también está bien creo que dejar pasar un tiempo para volver a ver tus proyectos, y coger un poco de con distancia. perspectiva, ¿no? Sí. Y cuando te ves más, no sé, en los trabajos de hace 4 o 5 años, ¿qué piensas? Los trabajos de hace 4 o 5 años. La verdad es que hace mucho que no me veo en un trabajo de hace tanto tiempo. Creo que me daría mucha vergüenza. O sea, creo que me vería como un plan, me verían mucho los fallos, pero tampoco soy de machacarme mucho. O sea, tampoco soy como de, hostia, qué mal has hecho eso, tal, no sé qué. No. O Sí, sea, soy bastante flexible conmigo bueno, misma. eso está bien. No O sea, machacarse. quizá cuando estoy haciendo una escena así que en el momento, si no me está saliendo, si no estoy consiguiendo lo que quiere el director o tal, o me veo un combo y lo veo fatal, sí que Ujú. me machaco, a veces me rayo, decir, no va, tía, va, ¿no? Tal. Pero una vez el trabajo está hecho y ya no hay nada para cambiarlo, intento no martirizarme con ello, la verdad. Vale. Y hablando un poquito de redes sociales, ahora mismo, ¿qué relación tienes con ellas? Ahora mismo dices en la cuarentena. Sí. Bueno, la verdad es que cuesta un poco desengancharse un poco del móvil, encuentro, ¿no? Porque estás como... Yo momentos intento como dejarlo un buen rato, decir en plan, va, ya, deja, porque también como es la única manera a veces de comunicarse con algunas amigas y tal, pues es complicado. Pero, pero la verdad es que yo nunca he tenido demasiado conflicto con las redes sociales. O Ujú. sea, sí que hubo una época que tuve un poco de conflicto porque decía, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Estaré enseñando cosas que luego van a hacer daño a cierta gente voy a inculcar valores que no sirven de nada. Entonces sí que tenía un poco de conflicto con eso, ¿no? Sí. Pero bueno, también luego me reconcilié de decir, a mí me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho subir fotos, me divierto mucho también Ujú. escribiendo, lo tiro un poco por ahí. Creo que no Sí. tiene nada que ver con mi mundo de interpretación, no sé cómo Ujú. decirlo. Ahora cada vez sí que más, porque claro, comparto muchas cosas de actriz, ¿no? Pero había una época que era como, aquí subo fotos que me gustan, o que me hacen, o que yo hago, y luego soy actriz, por otro lado. Sí. Pero en una cosa no tiene mucho que ver con la otra. Porque un poquito, bueno, no hace falta cotillear mucho, pero tienes tu cuenta, aparte de la personal, tu cuenta de fotógrafa. Sí, que la tengo Sí. abandonadísima. ¿Y Súper en qué te abandonada. inspiras para escribir, para las fotos, aparte de toda esta, aparte de la Greta actriz? La otra Greta, escritora, artista, fotógrafa, ¿en qué se inspira? Pues
la verdad es que lo de la fotografía me ha ido muy, muy a épocas, como que de repente me apetecía mucho hacer fotos, de repente se me pasaban las ganas, no hacía, y me gusta mucho hacer fotos a mis amigas, o sea, hacer retratos, siempre me ha gustado más que paisajes o objetos, sobre todo a Ujú. personas. Pero ya te digo, la fotografía es una cosa como que la tengo ahí como que lo disfruto y como hobby, pero como que la aparco mucho. Sí. Y decías antes de lo de mostrar a través de redes sociales. eh, Al fin y al cabo, pues eres una chica de 25 años, ¿no? Joven, una chica más, que obviamente pues tiene sus preocupaciones como las tenemos todos. ¿Y en qué sentido crees que la generación millennial está aportando a la sociedad? No sé, en qué sentido crees que estamos haciendo algo bien? No, no es fácil la pregunta. Em, o sea, la verdad es que no lo sé qué es lo que estamos haciendo bien. Cuando dices millennials, ¿a quién A nos ver, incluyes? A ver, millennials hablo, sí, de toda esta, pues bueno, gente entre 23, 24, 35 años, no sé. Yo creo que hay mucho cliché sobre esta generación, pues como que somos una generación cómoda, que nos quejamos mucho, que, no sé, yo lo escucho mucho. Entonces, yo no veo que seamos un cliché. Por eso, de ahí mi pregunta, ¿qué crees que estamos aportando? Pues la verdad es que yo creo que depende un poco de los ámbitos, ¿no? Y de a lo que se dedica un poco cada uno. Yo creo que dentro del mundo de la interpretación, por ejemplo, que creo que Ujú. cada vez más hay más, ¿cómo se dice? La cultura del esfuerzo, ¿no? Ajá. Como el trabajar más para conseguir las cosas. Creo que ahora mismo sí que han surgido varios artistas desde hace un tiempo ya que lo petan mucho, pero que son artistas que se lo trabajan mucho, o sea, que curran mucho para llegar a Ujú. donde están. Hay de todo, porque siempre hay luego otros, ¿no? Pues que quizá crees que son mejores o peores en lo suyo, pero les va muy bien. Eso siempre estará ahí, yo creo, ¿no? Pero creo que se tiene que también dejar de luchar contra eso, ¿no? Contra el enfado que te puede crear a veces, que yo creo que eso también está mucho, que haya tanta gente que le va tan bien en lo suyo y tú no consideras que sea talentosa. Creo que ese enfado se tiene que empezar a dejar un poco de lado y de empezarnos a concentrar en hacer lo que nos gusta y en currárnoslo mucho para conseguirlo. Ujú. Y yo creo que sí que hay mucha gente que está surgiendo que aún así se critica porque hay muchas ganas de criticar, Sí. pero que desde luego no puedes tachar que no se lo haya trabajado para llegar hasta ahí. ¿Y cómo llevas el mundo de las críticas? Porque claro, el éxito lleva a las críticas siempre. Siempre una Am, gente pequeña, obviamente, de todo el la mundo. verdad es que a mí no me han criticado demasiado, encuentro. También es que yo creo que debe ser distinto cuando eres artista, o sea, cuando eres, por ejemplo, cantante, hay ataques un poco hacia tu persona, ¿no? Porque al final no, tampoco sé si, el eterno dilema de separas el artista de su trabajo de su persona, ¿no? Cuando es cantante creo que es un poco más complicado que cuando eres actor. O cuando eres actor interpretas un papel en una película, entonces no eres tú, se llama Sí. el personaje tal y luego tú eres Greta, ¿no? Entonces a mí directamente no ha habido críticas hacia mí. Quizá han criticado a alguien cómo lo hago en una película o la película en sí o tal, ¿no? Ujú. Y eso se tiene que comer un poco con patatas, ver hasta qué punto la crítica pues es constructiva. A mí las críticas me parecen buenas si son constructivas. Sí. Si son críticas feas, mal dichas donde te insultan, ¿no? O te dicen cosas que no sirven para nada, pienso, esta persona está enfadada. Entonces, pues Vale. que se desenfade. A mí que me cuenta. Y bueno, es que me encanta preguntar a la gente que está escuchando, que está leyendo y que está escribiendo. O sea, que está escuchando, leyendo y viendo. Porque siempre es como, no sé, nos gusta saber esa gente que nos gusta, que seguimos, pues siempre está bien saber qué les mueve a ellos, qué les gusta.
Pues a ver, estoy escuchando Senra mucho. Ujú, Estoy leyendo Clarice Lispector ujú. y estoy viendo, has dicho. Sí, viendo, leyendo y escuchando. Sí, Pues y viendo, estoy viendo a Unorthodox, que aún no la he acabado. vale, pues está genial, te lo digo. Está- No, no, ya, voy. Es que empecé nada hace el otro día porque todo el mundo me decía, mírala, mírala, mírala. Y voy por el segundo capítulo, me está encantando. Bueno, pues la vas a devorar. Mm, Es maravillosa, la verdad. Maravillosa. Y nos decían también en las preguntitas que pusimos, si Sí. pudieses viajar a otra época, ¿a cuál Ay, sería y por qué? sabes que yo nunca sé qué contestar. Siempre digo que, siempre digo que a París. Siempre digo que a París porque, porque París me parece una ciudad tan romántica. A mí me gusta tanto la moda, me parece tan bonita y tal, que viajaría a París. Y la verdad es que no me importaría la época. O sea, me daría Cualquiera. igual, Estás bien, cualquiera. ¿no? Sí, estoy bien ahí. Con que podamos salir de casa. Sí, la verdad, mira, mientras pueda darme un paseo, ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando salgamos? pues lo primero que voy a hacer creo que es irme a Cadaqués. Lo primero, irme a la playa y a bañarme, pero bueno, cuando se pueda, porque no sé que si eso se va a poder aún. Y Ya. luego tengo ganas de ver a los amigos, o sea, de montarme unas de fiestas, alguna fiesta en casa, hacer una paella, pero sobre todo bañarme en el mar. Bañarme en el mar es una cosa que, claro, viviendo en Madrid, necesito mucho darme un baño. Claro, porque tú eres de Barcelona, Sí, pero estás aquí en Madrid y todo el mundo que es de la costa y vive en Madrid dice que lo que más echa de menos es el mar. la verdad es que yo durante el año no lo he hecho tanto de menos, pero ahora sí, lo estoy echando de Sí. menos. Jo. Bueno, pues Greta, Pero bueno, creo que ¿qué hora es? Bueno, son ya menos menos 5, ¿no? 5. Vamos a tener que ir terminando. Si quieres Vale, comentar alguna cosita para la gente que está viendo, vía libre. pues pues la verdad es que, mira, sí, iba a decir que no, pero digo sí, Claro. ya que estoy. Pues esto, la última película que hice, que se llama La hija de un ladrón, si no la habéis visto, está en Filmin y es una película muy bonita. Bueno, bonita no sé si es la palabra, pero me gustaría que la vieseis si no la habéis visto. Bueno, pues yo igual, yo también os recomiendo que la veáis porque es brutal y súper merecido las nominaciones, los premios, todo. Y Greta, nos ha encantado tenerte aquí. Muchísimas gracias No, a por vosotros, abrirnos la ventanita. de verdad, es un placer. Estas cosas además sientan un poco bien, tener un poco de contacto con gente. Con gente que no es la de tu Sí, casa, que ¿no? no es De la que la que están está aquí. ahí. Bueno, pues Greta, mucho ánimo y nada, espero que llegue prontito ese momento de De meterse la en el mar. playa. Muchas Bueno, gracias, Linda. igualmente, un besito muy Un grande. besito. Chao. Chao.